ahora pasemos a analizar lo que dicen los candidatos. Y como siempre nos ha ocurrido en esta mesa, pues el que ya tiene propuestas es López Obrador, porque ya escribió su libro, ya presentó su plan de gobierno. No así, hay que decirlo, seguimos esperando de Anaya y de Meade propuestas más integradas en un libro. Me dicen que ya va a salir el libro de Meade, por cierto, pero vamos a ver, ¿el de Anaya no va a haber libro de Anaya? ¿O entiendo no? Que lo está haciendo Salomón. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Pues, pero, a ver, ¿cuándo? Pero, pues sí, ¿no? Que si sale en agosto ya creo que no va a servir de mucho. Va a ser un bestseller. Jorge, en el caso de López Obrador. López Obrador yo creo que tiene la virtud, el mérito de que es una propuesta más o menos global. Es decir, hay un concepto... Sí. General, abstracto, y luego hay una serie de expresiones puntuales. Está en su plan de nación de 400 y pico de páginas, con más detalle, está en su libro La Salida, que ya hemos discutido aquí, y está en sus presentaciones públicas y en lo que dicen sus diversos asesores, donde ahí ya se empiezan a reenredar las cosas, porque un asunto es lo que escribes, que ahí queda y no le puedes cambiar mucho. Y en cambio, con López Obrador y Romo y Esquivel y varios más, pues sí, a veces la verdad es muy difícil saber exactamente qué piensan, salvo lo que dicen hoy. Hoy piensan esto, pero mañana piensan lo contrario. Y ahora agrégale a Paco Ignacio Taibo. Bueno, II, ¿no? Exactamente, y a López Obrador dándole la razón a Taibo, sí, contra Romo, pero dándosela de una manera muy... Yo creo que el concepto básico de López Obrador es esto que dice en su libro. En nuestra concepción, el Estado es fundamental para la promoción del desarrollo. A diferencia de quienes fincan todas las expectativas de crecimiento en factores externos y esperan a que el mercado reaccione por sí mismo, consideramos que es fundamental la intervención pública para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo después de un largo periodo de recesión. Esa es su visión. Es una visión, un poco lo que escribía Héctor el otro día, básicamente de Echeverría y de López Portillo. Creo yo con mucho más talento por parte de López Portillo que de Echeverría, pero es muy parecida. Básicamente es el Estado es el que va a hacer crecer la economía. Oye, de muchas maneras. Así nos fue, por cierto. Bueno, esta es la concepción. Bueno, pero a ver, no es Chávez, no es Fidel Castro, no es Evo Morales, es muy mexicano. Es el nacionalismo revolucionario. Pero no es Madero, no es... Yo debería discrepar un poco. Okay. Si esa es toda la solución, no alcanza. Pero desde luego que eso es parte fundamental de la solución. Otra vez, ¿cuál es tu queja del nivel de inversión pública de México en las últimas, ahora sí que 6 décadas? Pues que no crece la inversión pública, que dispendian, se gastan más dinero en elecciones que en carreteras. No cacharon esta gigantesca riqueza excedente que vino del petróleo, aquí como en otros países, para darle una transformación cabal a la infraestructura mexicana. Si tú no tienes una inversión pública sostenida, seria, alta, pues no vas a poder detonar tampoco la inversión privada. Va una con la otra. Y rentable, porque luego tú ves los números del Tren México-Toluca y dices, hijo, es que por ningún lado se hace rentable al final del ciclo virtuoso que detona, no se hace rentable de inmediato. Lo mismo que la inversión en educación pública, se hace rentable en el tiempo, en la calidad del capital humano que generas. Entonces, esto es parte de la ecuación fundamental. Pero esto necesita la inversión privada, porque el dinero que tiene el gobierno mexicano no alcanza ni para empezar. Sí. Mientras no se plantee un problema también de redistribución y el único instrumento son los impuestos, el dinero que tiene hoy el Estado mexicano, el gobierno federal, no alcanza para detonar el crecimiento que quiere. Pero López Obrador no quiere subir los impuestos. Bueno, entonces hay un problema... Donde no es muy consistente la propuesta de López Obrador. Si tú no subes impuestos y redistribuyes, y si no subes salarios y mejoras la capacidad adquisitiva de la población, tú no puedes tener un proceso de crecimiento virtuoso. Sí, porque se salen por las ramas diciendo que va a tener muchos ahorros porque ahora el gobierno va a ser honestísimo y no va a haber corrupción. Pero esos son sueños. Yo creo que... Digo, algo se ahorrará. Son sueños burocráticos. Pero a ver, pero la propuesta de fondo
perdón, de una izquierda responsable es sí subir los impuestos. Tristemente, por ser esto un momento electoral, nadie va a decir eso. Qué mal, porque todos lo harían tarde o temprano. Si Mitt gana tarde o temprano, tendrá que hacer algún tipo de reforma fiscal. Si Anaya gana tarde o temprano, tendrá que hacer claro en el caso y si López Obrador gana, yo creo que también, Leo. Con lo que pasó en Estados Unidos, quién sabe, pero en fin. Pero lo que queda clarísimo es que se tiene que hacer una reforma fiscal no solamente en cuanto a los ingresos, sino también a la asignación de los recursos. Ambas cosas son importantes, ¿no? Pero yo, con lo que acaba de leer Jorge del libro, yo no estoy en desacuerdo. Entraría en desacuerdo ya en los detalles. ¿Significa nacionalizar? Estoy en desacuerdo. Yo creo un Estado regulador y no propietario. Es decir, para combatir la pobreza y la desigualdad, yo no veo ningún otro instrumento más que el Estado. Ahora la pregunta es cómo, etcétera, etcétera. Pero con lo que acabas de leer yo no estoy en todo desacuerdo. Hace rato se hablaba de Corea del Sur. Yo sí creo que una de las variables relevantes para explicar el éxito de Corea del Sur tiene que ver con política industrial. Es decir, y ahí entra el Estado. En fin, yo sí veo al Estado como decía ahorita Héctor, como una variable clave. La pregunta son las diferencias entre... Pero a mí me encanta cuando se habla del Estado, y perdón, aquí el más neoliberal soy yo. No, eso y no cuando hay, lo bajamos a lo eso que... no hay duda. A lo que significa el Estado mexicano... O sea, nosotros no somos ni Corea, ni Finlandia. Ni tampoco tenemos el mercado de Corea ni de Finlandia. Cuando ves cómo opera el Estado mexicano, dices, hijo, ¿de verdad necesitaremos más Estado? Pero fíjate, el detalle, sí, Javier, es para la intervención pública para reactivar la economía, no para regular, para reactivar la economía y generar empleos. Bueno, ahí ya se vuelve más complicado, porque sí sabemos cómo generaban empleos el sector público con Echeverría. Bicicletas. Y te doy un ejemplo de López Obrador. Bimex. Te doy un ejemplo de López Obrador, una propuesta de López Obrador. López Obrador quiere descentralizar el gobierno federal y llevarlo a regiones donde hay poco crecimiento económico, ¿no? Llevar las secretarías, la Pemex, etcétera, a estos lugares. Una de las cosas. Entonces, ¿cuál es la concepción? De que esas regiones van a salir de pobres llevando burócratas. Va a haber autosuficiencia. Esa es la concepción. Lo vas a llevar al campo. Llevemos burócratas a Cozumel. ¿A dónde hay para que Cozumel deje de estar tan jodido. Van a hacer pedazos Cozumel. Bueno, ¿a dónde hay más pobreza? En el campo. ¿No? ¿Cómo se resuelve la pobreza en el campo? Produciendo alimentos. Sí. ¿Cómo hay que producir alimentos? Hay que lograr la autosuficiencia en alimentos. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Está muy claro. Sí. Maíz, frijol, arroz, sorgo, trigo, carne de res, de cerdo, de pollo y pescado. Poniendo precios de garantía. Autosuficientes con precios de garantía y subsidios. En la época de Amazon, el señor López Obrador está pensando en la CONASUP. Ese es el problema. Ese es el Estado mexicano. El Estado mexicano acaba siendo la CONASUPO, Javier. Leo, otra vez, entonces cerremos las ventanas y las puertas y démonos por vencido. Yo recuerdo tú defendiendo con gran elocuencia la reforma energética y cuando alguien te decía, pero Leo, el Estado mexicano no tiene la capacidad de regular. Y tú te quejabas, entonces, ¿qué? ¿No hacemos nada? ¿Nos cruzamos de brazos? Y yo estaba totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se desarrolla capacidad tratando de hacer las cosas bien. Tratemos de hacer las cosas bien. Con muchas cosas puntuales yo no estaría de acuerdo, pero eso creo que lo puedo decir de cualquier candidato en cualquier elección, en cualquier democracia liberal. Pero tenemos que volver a lo básico. También le damos muchas vueltas al asunto. Yo repito, lejos de tener ninguna especialidad o ningún conocimiento económico, pero es un tema de inversión. Sí. Es un tema de productividad, es un tema de mejorar los salarios para que mejore el consumo y el consumo mejora el funcionamiento de los mercados y es un tema de capital humano y de innovación tecnológica. Crédito. Porque lo que vamos a tener en esta década es el principio del fin de una enorme cantidad de empleos que hoy son empleos y que van a dejar de serlo. Hay 50 industrias y 25 empleos, como los conocemos hoy, genéricos, que van a desaparecer. Sí. Por ejemplo, en los siguientes 15 años va a desaparecer el empleo de chofer. Sí. Va a desaparecer. Y va a desaparecer la industria gráfica, de papel. Sí. Bueno, entonces hay que añadir el elemento tecnológico
y hay que darle una incorporación. A lo mejor el Estado puede contratar a los choferes que se queden sin chamba. No, su problema es grave. Bueno, entonces sigamos creciendo al 2% o peor. Sigamos con una desigualdad creciente. A mí me parece que esta discusión del Estado sí hay que aterrizarla. ¿Qué significa en los hechos, en la práctica? Cuando yo oigo precios de garantía, realmente digo, híjole, eso sí. No, ya sabes, va a ser un desastre. Bueno, van a acabar mercado negro, es un desastre. Van a acabar gestionando con burócratas en la Secretaría de Economía, los productores del maíz. Pero lo mismo con el mercado, Leo. Cuando hablas de mercado, estás hablando de un mercado no regulado, de un mercado ha sido regulado. Tremendamente exitoso en México y tenemos hoy una balanza agropecuaria positiva. Exportamos como nunca productos agropecuarios. Importamos efectivamente maíz y esas cosas, pero estamos exportando como nunca en la historia. Eso, ¿para qué regresar al concepto de la autosuficiencia alimentaria? Bueno, en fin, si lo que tú quieres es crecer más de 2%, algo distinto hay que hacer. Hay que exportar más y a otros lugares. Más que pensar en la Entonces Estados Unidos ya no, ahora vamos a exportar ¿a dónde? ¿a dónde? Esa yo no la compro. Échame la mano. Esa no la compro, eso estoy de acuerdo contigo. Estamos surgidos de las propuestas de los candidatos, porque se ve que de aquí no va a salir una propuesta. Pues es que el único que ha lanzado sus propuestas es López Obrador. Ya, por favor. Bueno, estamos surgidos. Hagamos a un lado a los candidatos y invitemos a Luis Madrazo, a Salomón Chertorivsky y a Gerardo Esquivel, porque yo creo que sí tienen muchas ideas. Vamos a organizar esa mesa. Gracias, Héctor. Nos vemos, Leo. Javier, Leo. Jorge, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.